Gracias, señoría. Pasamos a las preguntas dirigidas al Gobierno. Tenemos 3 que corresponden al señor consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local. Empezamos por la que formula el señor Fernández Lara, del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero. Hoy le pregunto cómo considera o si considera satisfactorias las relaciones que hay entre el Gobierno y la Asamblea de Madrid y sus consecuencias, especialmente con el grupo mayoritario que a ustedes les apoya y con la presidencia de esta Asamblea. Y se lo pregunto porque usted, en sus competencias y el resto del Gobierno regional, deberían ser los primeros en velar por la cortesía, la dignidad y el decoro en este hemiciclo, con esos principios que siempre nos recuerda además el señor Osorio y que ustedes normalmente no cumplen. Ese debería ser su cometido y no convertir a la mesa de esta Asamblea en una mesa censora a la que ustedes han metido en una jaula y han conseguido que el señor consejero sea, que el señor Osorio sea el consejero número 10. No se empeñen ustedes siempre en convertir a esta Asamblea en un campo de batalla. Y, sin embargo, tenemos un Gobierno donde son ustedes los primeros que jueves tras jueves se rompen las manos aplaudiendo cuando se insulta sin ningún decoro al Grupo Socialista, tildándonos de puteros, cocainómanos o banda criminal. Mire, esa degeneración de la actividad parlamentaria, ese insulto fácil y recurrente, esa campaña de señalamiento hacia quien actúa de otro modo, debería preocuparle a usted en primera persona, señor consejero, porque ese comportamiento y esas formas, sin duda, excitan a los fanáticos, los excitan, pero espanta la inteligencia, señor consejero, espanta la inteligencia. Deberían exigir que el debate parlamentario tuviera una dosis de comportamiento ético y cumplimiento de las normas y transmitirlo así a la Asamblea. Pero ustedes y su presidenta están llevando el frentismo al corazón de las instituciones y, curiosamente, siempre lo hace el que tiene más por qué callar. Señorías del Partido Popular, ¿les gustaría a ustedes de verdad escuchar todos los plenos que son los propietarios de los bolquetes de putas, de los paseos en barca con narcotraficantes, de los presidentes en la cárcel, que son ustedes unos pedófilos por dar cobijo a un condenado por ello como el exalcalde de Mallorca? Y sin embargo, nosotros no lo hacemos. Y ahí está usted, señor consejero, haciendo equilibrios increíbles entre las declaraciones incalificables de su presidenta y las que hace usted mismo. Así que, entre mierdas y anécdotas, ahí desarrolla usted su labor como consejero de presidencia y portavoz del Gobierno. Hágaselo mirar, señor consejero, y pare el descrédito institucional al que está sometiendo esta Asamblea. Miren, esto de las relaciones entre el Gobierno y la Asamblea, yo podría decirle que alguno destila whisky y otros destilan odio. Pero ¿sabe una cosa, señor consejero? Que por decoro yo no se lo voy a decir. Muchas gracias. Gracias, señorías. Señor consejero, tiene la palabra. Sí, muchísimas gracias. Bueno, la verdad que ya lo decía mi madre, me lo decía siempre, habla el que más tiene que callar. Yo sinceramente no entiendo la pregunta parlamentaria que han traído ustedes aquí. La verdad que no la entendía ya de origen, pero es que ahora la entiendo muchísimo menos. O sea, un grupo parlamentario que se dedica a insultar de manera permanente a la presidenta. Oiga, que no estamos sordos, que le hemos visto hoy que su portavoz no deja pleno tras pleno de insultar a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a todo el Consejo de Gobierno. Y tiene usted la desfachatez, por no decir otra cosa que yo tampoco voy a decir, cara dura, de traer esta pregunta a este pleno. Mire, señoría, esto de verdad creo que hay que tomárselo un poquito más en serio. Mire, es que es su grupo parlamentario, es que es el Gobierno de Pedro Sánchez el que insulta día tras día a este Gobierno. Desde la rueda de prensa de la Moncloa, desde las ruedas de prensa en el exterior, el presidente no pierde ocasión de hacer oposición desde la Moncloa a este Gobierno. Y yo entiendo también que a ustedes les cueste entender la separación de poderes con esas sucursales de la Moncloa que han puesto por todas partes. Pero mire, esto es el Gobierno, esto es el legislativo, eso es la mesa. Y la mesa gobierna esta Cámara, no este consejero, ni esta presidenta, ni este grupo parlamentario. Yo entiendo que en esa confusión que ustedes tienen, traten de mezclarlo absolutamente todo. Mire, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, este Gobierno es el que más se somete al control de la oposición con diferencia, no solo de los demás gobiernos autonómicos, sino incluso si nos comparamos con el Gobierno central. Hemos contestado más de
más de 15.000 iniciativas, 5.700 a su grupo. Esta presidenta se somete todos los jueves a control parlamentario. Ha contestado más de 171 preguntas. Yo todavía estoy esperando que, por ejemplo, el señor presidente de la Junta de Castilla-La Mancha conteste a una sola pregunta del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha. O, por ejemplo, estamos esperando a que el señor presidente del Gobierno tenga bien pisar el Senado del Reino de España, que lleva un año sin pisarlo el presidente del Gobierno. Mire, yo le decía antes que ustedes tienen la tentación de creer que este Gobierno se comporta como el Gobierno de Pedro Sánchez. Mire, nosotros no hacemos sucursales como hace el señor Sánchez del Palacio de la Moncloa. Sucursal, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, sucursal, por ejemplo, en la Fiscalía General, que hace del fiscal el ministro número 23, sucursal en la Abogacía General, que ha convertido en su bufete particular el suyo y el de su propia familia y el de su propia mujer, sucursal en el CIS, que cocina las encuestas que quiere el Palacio de la Moncloa, sucursal en Televisión Española, que ejerce de altavoz del sanchismo, y ahora también parece que pretende convertir al ejército español en una suerte también de sucursal de su sanchidad. Pero mire, las Fuerzas Armadas son de todos, son del pueblo también de la Comunidad de Madrid, y por eso vamos a seguir pidiendo que en los actos del 2 de mayo esté siempre el ejército junto con su pueblo, junto a los... Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta. También en este caso la formula la señora Jiménez Líbana, del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Consejero, las intensas lluvias y las consecuentes crecidas de los ríos del mes de marzo provocaron una situación de emergencia y numerosos daños en infraestructuras de varios municipios de Madrid. Ante esta situación, servidores públicos de todas las administraciones, local, autonómicas y estatal, han trabajado sin descanso para minimizar su impacto, y queremos desde aquí manifestarles nuestro agradecimiento y nuestra admiración, porque esto es la demostración del valor de lo público y tenemos que reconocer su papel fundamental en la prestación de servicios para garantizar derechos y para proteger a las personas. Y ahora, consejero, una vez finalizada la situación de emergencia, toca comprometerse. El Gobierno de España ha declarado zonas gravemente afectadas en la Comunidad de Madrid, activando un plan de ayudas a personas, empresas y municipios, que cubrirán hasta un 50% los daños en infraestructuras municipales. La presidenta Ayuso se ha comprometido con los alcaldes en ayudar a los municipios afectados y queremos preguntarle cómo piensan hacerlo. Gracias, señoría. Señor consejero, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señoría. La verdad que le agradezco esta pregunta. Yo inicialmente pensaba que era del Grupo Parlamentario Popular y dije, qué bien que voy a tener ocasión de poder explicar todo lo que estamos haciendo junto con los ayuntamientos y todo lo que ha hecho la propia Agencia de Seguridad y Emergencias durante las últimas e intensas lluvias. Le agradezco de verdad que haya formulado esta pregunta, porque efectivamente desde la Agencia de Seguridad y Emergencias no dejaron de actuar sin descanso en todos y cada uno de los municipios afectados, con más de 50 intervenciones, con más de 100 expedientes abiertos, y ahora pues hemos tomado la iniciativa de volver a abrir una línea de actuación, más de 10 millones de euros, para ponerlos a disposición de los ayuntamientos, de los que tienen menos de 20.000 habitantes, para poder reparar esas instalaciones municipales, esos caminos, esos pequeños puentes que se han visto afectados. Y sí, pedimos también al Gobierno de Pedro Sánchez que activara esa zona o que declarara a esos municipios como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil, como lo pedimos en la Dana. Yo lo que espero es que en este caso pues las ayudas lleguen un poquito antes. En el caso de la Dana, le recuerdo que llegaron 18 meses después de que se produjeran las intensas lluvias en la zona suroeste de la región. Yo en esta ocasión espero que no sean 18, que sean al menos 17. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señora Jiménez Líbana, su turno de réplica. Ya está. Se limitan a cumplir con su función de diputación, por la que tienen la obligación de asistir, colaborar y cooperar con los municipios de menos de 20.000 habitantes, y a pedir al Gobierno de España. Consejero, 10 millones son insuficientes. Han puesto un tope de 125.000 euros por municipio afectado, cuando se están valorando daños millonarios. 125.000 euros. Eso es una décima parte de lo que cuesta el ático de Ayuso. ¿Dónde van? ¿A quién quieren engañar? No asfaltan ni 3 calles. Y además, consejero, ¿por qué dejan fuera a 2 municipios de los más afectados? San Fernando de Henares y Mejorada del Campo.
calles, instalaciones deportivas, edificios municipales, viviendas, empresas, y están asumiendo gastos extraordinarios para afrontar el alojamiento de las personas afectadas, los daños y la limpieza de las viviendas. Ustedes tienen, por ley, el deber de garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipal en la totalidad del territorio. ¿Por qué esta discriminación, consejero? Ayer escuché atentamente la rueda de prensa que usted hace posterior al Consejo de Gobierno, esperando algún anuncio, alguna medida, y no solo no lo hubo, sino que usted se pasó la mayor parte de su tiempo confrontando con el Gobierno de España, como si gobernar Madrid no fuera de su incumbencia. Su Gobierno no está a la altura de la responsabilidad que tienen con los madrileños, ni de las necesidades de los municipios. Su prioridad son las cortinas de humo y los bulos para que no se hable de los líos de la presidenta. Y, por cierto, podían pedirle disculpas a la señora Sánchez Acera por el daño que le han hecho, porque ustedes arrasan con todo, con las personas, con lo público. Les da igual que sean mayores, que niños, qué poca humanidad demuestran cada día. Consejero, dejen de eludir su responsabilidad y hagan su... Gracias, señorías. Señor consejero, tiene la palabra. Pues mire, muchísimas gracias. Efectivamente, como dice, Madrid sufrió de las intensas lluvias, yo creo que una intensidad que no se conocía en los últimos 135 años. Decía, más de 500 intervenciones que tuvo que realizar la agencia durante 18 días, bomberos, protección civil, no de Sánchez, sino de este Gobierno. Lo digo porque igual piensa que eso también lo ha hecho Sánchez. Y gracias a ello, de verdad, no hemos tenido que lamentar más víctimas. Y el pasado 21 de marzo nos adelantamos una vez más y aprobamos una línea extraordinaria, que por cierto será ampliable si hacen falta habilitar más recursos para los distintos ayuntamientos, 10 millones de euros para que los ayuntamientos en sus competencias, en sus infraestructuras municipales, pudieran tener el apoyo de este Gobierno. Los municipios de más de 20.000 habitantes, como tú bien dices, nosotros estamos dentro del ámbito de la Diputación Provincial, pero también les dotamos de medios, más de 200 millones de euros a través de los distintos programas de inversión para que puedan reparar o para que puedan construir infraestructuras en sus municipios. Este es el apoyo que tiene este Gobierno. Pero en este caso teníamos que hacer frente, teníamos que centrarnos lógicamente en aquellos municipios que tienen menor capacidad financiera y que lógicamente lo tienen más difícil a la hora de poder afrontar esos daños que se han producido, y por eso esas ayudas de 10 millones de euros con hasta 200.000 euros por municipio, anticipando, por cierto, el 100% de esas cantidades. Cada ayuntamiento que lo solicite, que identifique las infraestructuras dañadas, tendrán por anticipado esa ayuda del 100%. Yo le decía antes que durante la última dana, la que tuvimos que afrontar hace año y medio, hace más de 2 años ya, en la zona suroeste, el Gobierno se había comprometido, después de declarar zona gravemente afectada de una emergencia de protección civil, se comprometió a sufragar el 50%. Pues mire, lo hizo tarde, 18 meses después, y además faltó a su palabra. No ha financiado el 50%, financió solo el 30% de los más de 60 millones de euros que tuvo que poner este Gobierno, que anticipó este Gobierno para poder restablecer la normalidad. Por tanto, no me hable precisamente de la eficacia del Gobierno socialista, del Gobierno central, a la hora de arbitrar. Gracias, señor consejero. Y pasamos a la última pregunta, que le corresponde al consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local. En este caso la formula la señora Martínez de la Fuente, del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidente. Señor consejero, ¿cómo valora el Gobierno regional el ejercicio de sus políticas de transparencia? Gracias, señoría. Señor consejero, tiene la palabra. Sí, muchísimas gracias. Mire, presidente, el Gobierno regional viene desarrollando su compromiso con la transparencia y con la rendición de cuentas ante esta Asamblea y ante el conjunto de la sociedad. En el ámbito parlamentario, antes he dado algunos datos, somos el Gobierno que más se somete al control de la oposición. Desde el inicio de la legislatura hemos contestado 15.000 iniciativas de todos y cada uno de los grupos parlamentarios, cifra que contrasta, por ejemplo, con las 2.000 iniciativas, las 2.000 preguntas que el Gobierno de Sánchez se niega a contestar, la mayoría de ellas del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. En el ámbito de la publicidad activa, en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid se recibe más de 1,5 millones de visitas todos los años, donde además detallamos información de todos los altos cargos de la Comunidad de Madrid, su perfil profesional, su agenda, sus gastos protocolarios, sus viajes, los bienes y actividades también, sí señoría, órganos colegiados, y además informamos de todo el personal eventual y de todos los currículums, al contrario de lo que ocurre en el Gobierno central, el Gobierno de Sánchez, que no ofrece información fiscal ni de renta de los altos cargos, no publica los gastos de protocolo ni de viaje, y a mayor abundamiento, hace apenas un par de semanas votó en contra, votó junto con Sumar,
para que estos datos no se publicaran en el portal de transparencia. ¿Por qué será, señoría, que no quieren que estos datos aparezcan? Tampoco informa de la agenda de los ministros, tampoco de sus reuniones con los lobbies y respecto, como digo, al personal eventual, ni una sola palabra. En cuanto a las leyes, este Gobierno publica lo que se llama la huella normativa, que ha sido, por cierto, premiada y reconocida por su amplitud, mientras que Sánchez esconde en un cajón todos esos informes que no le gustan a esas normas que quiere sacar por la puerta de atrás para pagar esos peajes a los partidos independentistas. En cuanto al derecho a la información, la Comunidad de Madrid tramitó en el año 2024 1.388 expedientes con solo 73 reclamaciones. La Administración General del Estado en el mismo periodo tiene 1.170 reclamaciones, un 43% más que en el ejercicio anterior. Y sigo, señoría, en Madrid contamos con un registro de transparencia de grupos de interés con 1.600 inscripciones. Ha tenido que venir el Gobierno central a aprender de la Comunidad de Madrid para ver cómo lo teníamos regulado y cómo lo teníamos implantado. En el ámbito de la publicidad institucional se publican en el portal de transparencia todos los planes de medios con indicación de las inversiones que van a cada medio. Todavía estoy esperando que el Gobierno de Pedro Sánchez diga dónde van los más de 270 millones de euros que se gasta todos los años en publicidad institucional con total opacidad. En materia de contratación, en el ámbito presupuestario, con unos presupuestos que están publicados con datos abiertos, lógicamente esto no lo puede hacer el presidente Sánchez porque no tiene ni presupuestos. Total, ¿para qué? No vamos a hacer perder el tiempo a sus señorías. Pero mire, por eso Madrid recibió en 2024 el Premio Audaz que concede la Red Académica del Gobierno Abierto, reconociendo la labor de este Gobierno en materia de transparencia. Mientras que al Gobierno de Pedro Sánchez lo más audaz que ha hecho en materia de transparencia es ese catálogo de señoritas del ministro Ábalos. Muchísimas gracias.